Hablemos de Salud, espacio donde las unidades de salud de Aguilares, El Paisnal, Guazapa y sus respectivos ecos familiares presentarán datos estadísticos, reportes epidemiológicos y abordarán diferentes temas relacionados a la prevención y atención en salud. Dos de la tarde más 6 minutos, ya nos encontramos en su programa Hablemos de Salud. Nuevamente nos acompañan el doctor Pablo Remedios y el doctor López con el tema insuficiencia cardíaca. Bienvenidos. Buenas tardes al doctor Remedios. Este día vamos a hablar de un tema muy importante, pero primeramente recordando dónde se encuentra ubicada su clínica, doctor Remedios. Buenas tardes a usted, doctor López, y a todos los amigos radioyentes. Sí, mi clínica acá en Aguilares se encuentra ubicada en la calle Central Oriente, número 7, a 100 metros del Seguro Social, con teléfono 2301-5618 como teléfono fijo y WhatsApp 7673-4536. También en el Hospital Militar Central en San Salvador, haciendo las citas a través del teléfono que ya digo de WhatsApp, 7673-4536. Perfecto, ahí tenemos la dirección exacta para que ustedes le puedan hacer la visita. Este día vamos a hablar de un tema de suma importancia. Vamos a empezar definiendo qué es la insuficiencia cardíaca, doctor. Sí, también quería, antes de contestar esa pregunta, recordarle a todos los radioyentes que en mi clínica pues se hace la toma de la presión arterial, el pulso, la frecuencia cardíaca y la oxigenación del organismo de forma gratuita. O sea, usted tiene quizás padece de dolores en el pecho, de faltas de aire, de cansancio fácil y quisiera pues saber cómo está su oxígeno, saber si es de causa respiratoria o cardíaca o de otra índole, pues de forma gratuita allí le hacemos estas mediciones y le damos las orientaciones al respecto. Y bueno, entrando ya en materia, pues insuficiencia cardíaca, como su nombre ya lo dice, es la insuficiencia del corazón. Recordemos que el corazón tiene varias funciones. Una de ellas, que es la principal, es la función de bomba, o sea, él recibe la sangre que viene de todo el cuerpo y la bombea hacia todo el cuerpo nuevamente. Recibe sangre poco oxigenada y bombea la sangre ya oxigenada para que todo el cuerpo pueda funcionar. O sea, él mantiene el sistema circulatorio con la sangre, valga la redundancia, circulando por todo el organismo. Entonces, la insuficiencia cardíaca es aquel cuadro patológico en el cual el corazón pues no es capaz de mantener este ritmo, esta función de bomba. O sea, el corazón en cada latido bombea un volumen de sangre. Tiene sus rangos y sus valores para considerarlos normales y poder mantener todo el metabolismo, el funcionamiento del organismo. Entonces hay patologías, hay situaciones en las cuales el corazón pues no puede bombear esta cantidad necesaria y entonces pues bombea por debajo de la media que está estipulada y entonces pues a esto se llama insuficiencia cardíaca. O sea, resumiendo, insuficiencia del corazón para mantener un bombeo, un volumen de sangre en cada latido adecuado a las necesidades del organismo. O sea, una insuficiencia entre oferta y demanda. ¿Cuáles son los tipos de insuficiencia cardíaca que existen, doctor? Sí, es muy importante saber que la insuficiencia cardíaca, bueno, mencionamos así, insuficiencia cardíaca, pero tiene varias clasificaciones, por decirlo de alguna manera. Y clasificaciones que son importantes tenerlas en cuenta para poder al final hacer el diagnóstico preciso y poder elegir el mejor tratamiento, o sea, la mejor de las conductas. Por ejemplo, existe una insuficiencia cardíaca que tiene que ver con la función del corazón que esté alterado, si es la sístole, si es la diástole o si es un impedimento en el llenado cardíaco. O sea, la sístole se refiere a la contracción del corazón, o sea, el corazón se relaja, recibe la sangre y se contrae para bombearla. Esta es la sístole y entonces en muchos casos pues la
la función que está alterada, la parte funcional que está alterada en el corazón es esta, o sea, no tiene fuerza para contraerse lo suficiente y poder bombear la cantidad de sangre necesaria. También está la otra parte que es la llamada diástole, o sea, es cuando el corazón se relaja. Y entonces, pues en este caso, el corazón pues no logra relajarse totalmente. En esta fase de relajación, él se distiende para asimilar una mayor cantidad de sangre que a él regresa, para entonces, como si fuera un elástico, un muelle, poderse contraer como un resorte y bombear la sangre. Entonces, a veces esta parte es la que está alterada, o sea, tiene fuerza para bombearla, pero no tiene la capacidad total para relajarse. Otras veces es una combinación de ambas, o sea, no tiene ni fuerza para contraerse, tampoco tiene la capacidad de relajarse, y entonces pues todo esto conlleva a la disminución de este volumen de sangre en cada latido. Hay veces que existe otras, que es el impedimento en el llenado cardíaco, en el llenado ventricular. Por ejemplo, se presentan en cuadros de pericarditis constrictiva. El pericardio es una membrana que envuelve al corazón en su parte externa, dentro de la cual está el contenido, y a veces ocurre algún tipo de derrame con líquido ahí en esa parte que lo comprime, a veces calcificaciones, y entonces él no se puede relajar completamente y poder trabajar. También a veces existen tumores dentro del corazón, llamados mixomas, sobre todo el principal, y entonces que no dejan llenarse el corazón adecuadamente. También existen a veces alteraciones funcionales de las válvulas del corazón. En el lado izquierdo, sobre todo, la válvula tricúspide, la válvula mitral y la válvula aórtica, que pueden estar disfuncionando y también dificultar toda esta función. Del lado derecho, la tricúspide y la válvula pulmonar de igual manera. Otra evaluación del corazón es teniendo en cuenta la capacidad física, la capacidad funcional del corazón, según la American Heart Association, la New York Heart Association, que clasifica en grado 1, 2, 3 y 4. El 1 es aquella situación donde el paciente pues no presenta síntomas a las actividades cotidianas. Sin embargo, en el estadio 2, ya en actividades fuertes, pues ya se presentan síntomas, y el estadio 3 en actividades menos intensas, y el estadio 4 aún en reposo y al estar acostado, pues aparece esta alteración. La insuficiencia cardíaca también se puede clasificar teniendo en cuenta el volumen de sangre que el corazón bombea en cada latido. Ya esto se hace a través de un ecocardiograma, donde pues tenemos si es con la fracción de eyección, que es como se le llama a este volumen de sangre que el corazón va a expeler en cada latido, cada contracción, que puede ser fracción de eyección con fracción de eyección normal, con fracción de eyección reducida, y esta fracción de eyección reducida puede ser simplemente reducida o severamente reducida. En dependencia de esto, pues esta es otra clasificación para la cardiopatía, la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué decimos fracción de eyección conservada? Porque hay una etapa en que la insuficiencia cardíaca pues no presenta casi síntomas, prácticamente ninguno, y entonces pues no quiere decir que no tenga la insuficiencia cardíaca, porque ya tendría elementos que hacen que el corazón comience a fallar, sobre todo que comience a aumentar las presiones de la sangre dentro de las cavidades cardíacas, y esto entonces pues hace que ya hay alteraciones en su sistema funcional y no permite que entonces se bombee la cantidad necesaria para mantener. Estas son a grandes rasgos principales clasificaciones, pero no son las únicas. O sea, hay un sinnúmero de clasificaciones, también teniendo en cuenta si es la parte izquierda o derecha que esté alterado del corazón. El corazón se divide en dos mitades: la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo y las válvulas correspondientes, y la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Existe una clasificación que es cuando que falla el lado izquierdo del corazón, el ventrículo izquierdo comienza a fallar, y entonces se le llama insuficiencia cardíaca de tipo izquierda, donde la sangre se va más bien a remansar a nivel de
los campos pulmonares, o sea, de pulmones, y comienza la falta de aire, el edema pulmonar, etcétera. También entonces está la parte que es cuando falla el lado derecho, que se llama insuficiencia cardíaca derecha, y es donde entonces la sangre va a retroceder, y esta pues no va a ir hacia los pulmones, sino hacia las venas del cuello, las cuales se ponen ingurgitadas, turgentes, va a ir hacia el hígado, hacia el sistema portal. El sistema porta hacia los miembros inferiores, va a provocar edemas en las piernas, líquido en la cavidad abdominal, hepatomegalia, etcétera. Y entonces existe también la otra, que es cuando fallan ambas en conjunto, que es la insuficiencia cardíaca global, con la cual va a tener pues elementos de sintomatología tanto izquierda como derecha. De los datos epidemiológicos, ¿qué nos podría hablar? ¿En qué tipo de personas es más frecuente encontrar este tipo de insuficiencia? Mira, la insuficiencia cardíaca cada vez se está haciendo más frecuente su aparición. O sea, ahora, ¿por qué aparece esto? Es prácticamente por situaciones similares a las que hablábamos en el programa anterior de la cardiopatía isquémica. En primer lugar, existe un mayor promedio de vida de las personas, y estas enfermedades generalmente, la mayor parte, son de pacientes ya mayores. No quiere decir que en personas jóvenes no se puedan ver cuando hay problemas de válvula, por ejemplo. También producto a que el mismo desarrollo tecnológico y en la ciencia médica pues provoca que las enfermedades coadyuvantes y causantes de la insuficiencia coronaria, insuficiencia cardíaca, pues pueden tienen una mejor corrección, un mejor control, y por tanto aumenta el periodo de vida de los pacientes con estas enfermedades. Y entonces pues esto conlleva a que las personas pues puedan padecer con más frecuencia esta entidad llamada insuficiencia cardíaca. Ahora bien, sucede lo siguiente: 1 de cada 5 personas va a desarrollar la insuficiencia cardíaca en el transcurso de la vida. 1 de cada 4 personas no acude al médico de forma inmediata cuando comienzan los síntomas, sino que se demoran semanas, una semana, 2 semanas, un mes, y ya cuando están bien saturados con la sintomatología es que entonces acuden al médico. 1 de cada 2 pacientes ingresados, que están internados con insuficiencia cardíaca, pues van a fallecer al cabo de los 5 años después de la enfermedad. Todo esto es debido a esta misma situación. A que los pacientes pues que no van a pedir la atención médica. Y el otro detalle es que 1 de cada 3 pacientes con sintomatología de insuficiencia cardíaca pues culpan principalmente a la edad. O sea, piensan que la falta de aire, que los dolores son, como dicen, achaques de la vejez, y entonces culpan a la vejez y no se percatan que quizás no sean de los años, sencillamente su corazón que está comenzando a fallar. Y mucha gente dice el corazón no avisa, y realmente ahí están equivocados. El corazón sí avisa, y avisa de muchas formas, no solo de dolor, avisa también en forma de palpitaciones, de taquicardias, de arritmias, falta de aire, cansancio, inflamación en algunas partes del cuerpo, etcétera. Y entonces, pues, esto de forma global es las condiciones epidemiológicas más frecuentes. También tener presente que es muy frecuente esta entidad en las mujeres y en las personas mayores de 60 años como elemento predominante. Pero repito, una persona joven con causas que se pueden ver en una persona joven, como por ejemplo una insuficiencia valvular mitral, por ejemplo, puede provocarle también una insuficiencia cardíaca. ¿Qué provoca la aparición de una insuficiencia cardíaca? Bueno, la insuficiencia cardíaca va a ser el proceso bioquímico, el proceso anatómico final de la afectación a nivel de la célula del músculo cardíaco, secundario a varios procesos, como por ejemplo
una cardiopatía isquémica, lo cual lleva a la hipoxia, altera el metabolismo a nivel de la célula miocárdica, se transforma de metabolismo aeróbico en anaeróbico, hay disminución de la producción del ATP, o sea, de la producción de la energía para trabajar, y esto pues va provocando procesos de fibrosis y alteraciones del funcionamiento de estas células. También se presenta situaciones parecidas a nivel en pacientes obesos, en pacientes con hipertensión arterial, en pacientes con diabetes mellitus. Son patologías que van muy asociadas a la insuficiencia cardíaca y que en un final pues pueden ayudar a que se presente esta entidad. O sea, esto va después a provocar que el corazón, pues, de tanto enfrentarse a situaciones de este tipo, sobre todo a presiones elevadas, como ocurre en la hipertensión arterial, la obstrucción de las arterias coronarias, que son las que nutren al músculo cardíaco a través del exceso de grasa, secundario a la misma obesidad o al proceso de la diabetes, alteraciones que se producen secundarias al exceso, a los niveles de hiperglicemia que se producen en los diabéticos, que producen alteraciones cardíacas agudas y crónicas a largo plazo, pues todo esto va a conllevar con un grado bastante moderado de incidencia a la aparición de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la insuficiencia cardíaca? Mira, existe otra clasificación que no mencioné al principio de la insuficiencia cardíaca, donde se habla que puede ser sintomática y asintomática. Por tanto, a la hora de mencionar el cuadro en el cual se presenta, lo primero que hay que saber es que puede tener la insuficiencia cardíaca y no tener síntomas. Por eso es que entonces el paciente pues debe estudiarse, aunque sea una vez al año, asistir a una consulta de cardiología para hacerse su chequeo, la presión arterial, etcétera. En cuanto a la sintomatología, es muy variada, en dependencia si es una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, como decía, o del lado derecho, o si es global. Pero existen elementos que no se deben olvidar. En primer lugar es la disnea, o sea, la falta de aire. Todas las faltas de aire no son de causa respiratoria. El corazón también provoca falta de aire. Existe también el cansancio fácil. Estas personas, como el corazón no bombea bien el volumen de sangre, pues hay una disminución del oxígeno que está circulando en nuestro organismo, y esto hace que las células del cuerpo, de todos los miembros inferiores y demás, sobre todo las piernas, pues sencillamente los músculos como que se agotan más y ocurre este cansancio fácil. Otra alteración con respecto a la cuestión respiratoria es que en la insuficiencia cardíaca un poco más avanzada se presenta también la falta de aire al decúbito, o sea, cuando la persona está acostada, a lo que llamamos ortopnea, o sea, disnea a la hora de acostarse. También existe otras alteraciones, como por ejemplo la taquicardia, el corazón se acelera, los latidos cardíacos aumentan. Recordemos que es el primer elemento de posible compensación que el corazón tiene, o sea, la primera reserva. También tenemos la disminución de la diuresis, o sea, el paciente orina menos, producto a lo mismo, el corazón está insuficiente, no bombea el volumen de sangre necesario en cada latido. Esto hace que este volumen que está circulando disminuye y aparece una isquemia a nivel del riñón, lo cual pues va a desencadenar ciertos mecanismos, entre ellos la disminución de la diuresis y el mecanismo de la renina, angiotensina y aldosterona, para tratar de retener líquido, porque la primera información que el cerebro tiene es que no hay líquido circulando en el cuerpo. Otras alteraciones es la disminución del apetito. Estas personas con la insuficiencia cardíaca pues pierden también el apetito. O sea, resumiendo, son alteraciones, también la inflamación del abdomen, la inflamación de las piernas a nivel de los tobillos. Pues estos pacientes también van a presentar, que hay que tener cuidado a la hora de diferenciarlo con la inflamación de causa renal o de causa hepática o por déficit de proteínas, donde pues van a tener otras características. Por tanto y demás, resumiendo, son alteraciones
que pudieran presentar algunos pacientes y que no deben de pasar por alto. Repito, la falta de aire a la actividad física, el cansancio fácil, la falta de aire cuando se acuesta, la taquicardia, la disminución de la diuresis, la inflamación de las piernas, de los tobillos, del abdomen, la taquicardia que ya mencioné, o sea, pues la falta de apetito. O sea, son elementos que cualquiera que los presenta pues piensa, esto tal vez sea que tenga un problema digestivo, o será que es un problema de los riñones, o a saber, otro tipo de situaciones. Y sin embargo, son elementos que apuntan a la posibilidad de presentar una insuficiencia cardíaca. Recordemos que la insuficiencia cardíaca cada vez se presenta con mayor incidencia, lo repito, y los exámenes para determinar una insuficiencia cardíaca van a estar encaminados, se van a estar indicados según la sintomatología que el paciente presenta, según la parte epidemiológica que usted me preguntó hace unos minutos, donde, pues bueno, yo siempre lo digo, es como un rompecabezas. Un paciente, digamos, ya de edad avanzada, un paciente con cardiopatía isquémica, un paciente con diabetes, un paciente obeso, un paciente hipertenso, que presenta sintomatología de esta índole como la que acabo de mencionar, pues en primer lugar tengo que pensar que pueda tener una insuficiencia cardíaca. Y en base a eso es que entonces yo indico ciertos exámenes, ciertos estudios, que son los que me van a ayudar a hacer el diagnóstico. Si no lo hacemos de esta manera, pues va a pasar por alto, va a seguir avanzando la insuficiencia cardíaca de un estadio a otro, o sea, de clase funcional 1 a la 2, a la 3, a la 4, y entonces va a llegar el momento que ya va a ser una insuficiencia cardíaca que va a ser rebelde al tratamiento y entonces no va a responder y la calidad de vida va a ser muy mala para el paciente y por supuesto la expectativa de vida también más corta. O sea, son los elementos claves que la población debe conocer en cuanto a la sintomatología. Existen otros elementos de la sintomatología, pero ya sería más bien para el gremio médico. Por ejemplo, el crecimiento del hígado, que se llama hepatomegalia, la congestión pulmonar con estertores que son crepitantes, el galope ventricular, etcétera, arañas vasculares cuando la citis es muy grande, la congestión venosa yugular producto de la alteración del pulso venoso yugular. O sea, son elementos ya propios del gremio médico. La población en general, repito una vez más, tener presente cuando se presenta la falta de aire, el cansancio fácil, la falta de aire al acostarse, la inflamación de las piernas, el abdomen, los tobillos, la falta de apetito, la disminución de la diuresis, o sea, de la orina. Son elementos que hay que tener presente de que pueden ser de varias entidades, pero también puede ser de la insuficiencia cardíaca. Si no pensamos en ella, no la diagnosticamos y ella va a seguir progresando y después que pase a otro estadio ya más severo, es muy difícil su control y que el paciente pues se le pueda prolongar el promedio de vida. ¿Cómo se le realizaría el diagnóstico a una persona que tenga todos estos síntomas? ¿Qué exámenes se podrían dejar? Sí, mira, para hacer el diagnóstico vuelvo más o menos a redundar, por decirlo así, en lo que acabo de decir. Primero, pacientes con este tipo de situaciones, principalmente pacientes ya mayores de 50, 60 años en adelante, mujeres sobre todo, no quiere decir, el hombre también, pacientes con cardiopatía isquémica, con diabetes mellitus, con obesidad, con hipertensión arterial, con hiperlipemia, o sea, aumento de las grasas, y que presentan esta sintomatología que acabo de mencionar, pues ya eso es lo primero para el diagnóstico. O sea, tener, como decimos, la chispa encendida, que un paciente con estas cualidades y con estas alteraciones, yo tengo que pensar en primer lugar que pueda tener una insuficiencia cardíaca. Por tanto, voy entonces a hacerle el examen físico donde yo voy a encontrar ciertos elementos que son, te decía, el galope, soplos que puedan aparecer, la congestión venosa yugular, la hepatomegalia, ascitis, etcétera, el edema. Ahora bien, de ahí pues voy a indicar estudios que empiezan general, siempre yo he dicho que una consulta de un cardiólogo sin un electrocardiograma pues es como una mesa de tres patas, ¿no? Siempre vuelvo al mismo ejemplo. Entonces, el primer estudio, un electrocardiograma. Segundo estudio que no puede faltar es el ecocardiograma. El ecocardiograma que me va a decir
tanto el tamaño, la forma del corazón, presiones a nivel cardíaco, y me va a decir en elemento clave la fracción de eyección. O sea, me va a decir el volumen de sangre que el corazón está bombeando en cada latido. Y esto me va a decir a mí si tiene insuficiencia cardíaca y qué tipo, si es con fracción de eyección conservada, disminuida, severamente disminuida, etcétera. También otros estudios que ya van secundarios como a corroborar toda esta situación. Se pueden indicar rayos X de tórax y estudios hemoquímicos, donde se va a buscar el estado de los lípidos, la glicemia, la creatinina, etcétera. Ahora, ya de ahí en adelante existen otros exámenes que dependen de cómo está el paciente. Si el paciente presenta arritmias cardíacas, que pueden ser una de las causas desencadenantes de la insuficiencia cardíaca, pues habría que evaluarlo a través de un Holter de 24 horas. Si el paciente es hipertenso, habría que ver si esa presión está controlada, descontrolada, y tal vez sea necesario realizarle un mapa, o sea, una medición ambulatoria de la presión arterial. También, si presenta una hepatomegalia, crecimiento del hígado, pues habría que hacerle un ultrasonido abdominal. Y así los demás exámenes que están en dependencia de cómo vaya evolucionando el cuadro. Pero no pueden faltar un ecocardiograma y el electrocardiograma como elementos clave para comenzar ya a derivar. ¿Cuál es la conducta a seguir en un paciente al que ya se le ha diagnosticado la insuficiencia cardíaca? Bueno, el paciente con insuficiencia cardíaca, lo primero que habría que hacer es los factores de riesgo y enfermedades asociadas, que habría que controlarlas. Eso es elemental, porque si no estamos arando en el mar. Lo otro es pues ya ponerle un tratamiento ya como tal a la insuficiencia cardíaca para controlar estos síntomas. Mira, en el proceso de la insuficiencia cardíaca existe la alteración del eje adrenérgico, o sea, esta alteración que produce taquicardia, que es lo primero que el corazón tiene como reserva, que produce a su vez disminución de la presión arterial, etcétera, etcétera, por vasoconstricción, pues hay que tratar de que esta vía, en primer lugar, a la larga, es un arma de doble filo, y entonces el corazón es el que va a fallar más todavía. Por tanto, aquí se pueden utilizar los beta bloqueadores para tratar de cortar este eje. Lo otro son tratamientos para mejorar el funcionamiento ya del corazón y disminuir los síntomas, mejorar el gasto cardíaco. Antiguamente lo que más se utilizaba era la digoxina. Ya actualmente lo que más se utiliza es un medicamento que hay actual. Antes de esto que voy a decir, se utilizaban mucho los diuréticos, sobre todo la acetazolamida y demás, y los IECA, el enalapril. Ahorita lo que que ha despuntado es un medicamento nuevo que de verdad tiene mucho éxito y que de verdad ha mejorado, ha revitalizado a estos pacientes, es el Vimada, que es una combinación de sacubitrilo con valsartán y que tiene varias dosificaciones según el caso que tenga el paciente, o sea, según su fracción de eyección. Aunque se inició con las fracciones de eyección severamente reducidas, para eso se hizo primero, pero ya se está usando en otras con fracciones de eyección no severamente reducidas, y se está pensando en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. O sea, es un medicamento que ha venido a revitalizar por todo de una sola vez el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca? Bueno, un paciente con insuficiencia cardíaca, hasta cierto punto ya dije el pronóstico cuando estaba al principio mencionando la sintomatología. 1 de cada 2 que ingresan al cabo de los 5 años fallece. Ahora bien, esto no es una regla, esto es más bien un dato estadístico, algo epidemiológico. La insuficiencia cardíaca, en primer lugar, su pronóstico depende de la prontitud con la que el paciente vaya a ver al médico cuando comienza a tener los síntomas. Mientras más temprano se agarra el paciente y se descubre su enfermedad, más temprano se le impone el tratamiento y mayor va a ser la supervivencia. Si el paciente va a ir, como decíamos, que 1 de cada 4 piensa que pasa una semana para ir a ver al médico cuando tiene los síntomas, pues va avanzando la enfermedad y entonces ya cuando llega pues no es lo mismo. Entonces ahí depende principalmente el pronóstico del paciente, de cuán temprano se haga el diagnóstico y de cuán correcto sea el tratamiento que se le haya impuesto
y del control o eliminación de los factores de riesgo asociados. Pues muy bien, muy excelentes respuestas. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero recordando otra vez la dirección de su clínica, doctor. Sí, recordemos, mi clínica se encuentra ubicada en Aguilares, en la calle Central Oriente, número 7, a 100 metros del Seguro Social, con teléfono 2301-5618 y WhatsApp 7673-4536. Y en el Hospital Militar, previa cita, por el teléfono del WhatsApp 7673-4536. Bueno, agradecer al doctor Pablo Remedios y al doctor López por el tan importante tema que nos han compartido, el cual es insuficiencia cardíaca. Nos escuchamos el próximo miércoles, siempre en su programa Hablemos de Salud. Has escuchado Hablemos de Salud, un programa presentado por la Microred de Aguilares, espacio donde la Unidad de Salud de Aguilares, El Paisnal, Guazapa y sus respectivos ecos familiares presentaron datos estadísticos, reportes epidemiológicos y diferentes temas relacionados a la prevención y atención en salud.